En 1963, Arturo Illia llegó a la presidencia. Tenía la minoría en la Cámara de Diputados. Las contradicciones entre las facciones del Partido Radical paralizaban las decisiones políticas y estaba alineado con los colorados, y el mando del ejército estaba a cargo de los azules. A su vez, propuso un proyecto de ley que congelaba el precio de los medicamentos, y su relación con la CGT se complicó cuando quiso modificar la ley de asociaciones profesionales para democratizar los sindicatos. Illia anuló los contratos petroleros firmados por Frondizi, intervino en el terreno económico y social a través de la ley de salario mínimo vital y móvil y estableció límites en el aumento de los precios. Bienvenido, señor presidente de la República Argentina, Juan Carlos Onganía. Argentinos, buenos días. He asumido el cargo de presidente de la Nación, que las Fuerzas Armadas han conseguido en conferirme. El país está atravesando un grave periodo de crisis institucional y conflicto social, y solo el Ejército y yo somos capaces de revertir esta situación. Llevaremos a cabo una transformación profunda de la estructura política, económica y social. Primero, el país debe transitar un tiempo económico, donde lograremos un aumento de la productividad y la eficiencia. Luego, el tiempo social, que dará lugar a una distribución más equitativa de la riqueza. Y por último, el tiempo político, en el cual será posible la reapertura de la participación política democrática. Un segundito. Gracias. Las medidas que mi equipo y yo vamos a tomar son las siguientes. Primero, los partidos políticos, vamos a intervenir en los sindicatos, medios de comunicación y en las universidades. Y por último, suspender la actividad legislativa. Los políticos serán reemplazados por técnicos y administradores. La Constitución Nacional quedará derogada y tendremos un Estatuto de la Revolución Argentina. Voy a llevar a cabo mi plan con el ministro de Economía, Keller Bacena. Ministro, estoy contigo. Un gusto, señor. Nuestro objetivo es desarrollar una industria moderna que sea capaz de competir con el exterior. Por lo tanto, debemos atraer capitales extranjeros y sobre todo combatir la inflación. Para paliar la escasez de divisas, vamos a devaluar la moneda un 40%. ¿Puede ser? Hombre, señor. Muchas gracias. Según esta doctrina, el comunismo era un enemigo omnipresente que pretendía avanzar sobre Occidente, lo que otorgaba a los ejércitos de cada nación la función de garantizar el orden interno para evitar la propagación de esta ideología. Estados Unidos difundió con fuerza la doctrina de la seguridad nacional en los estados latinoamericanos y el gobierno de Onganía estuvo fuertemente influenciado por ella. Con el argumento de la existencia de un enemigo omnipresente, el Estado impuso un férreo control social a través del ejército y se impuso la censura sobre la prensa, la radio, las expresiones artísticas, las escuelas y las universidades. Alumnos y profesores decidieron tomar sus respectivas facultades para ponerse a la medida de la doctrina de seguridad nacional. La respuesta del gobierno a esta resistencia no se hizo esperar. En la noche del 29 de julio de 1966, la policía entró a las facultades con la orden de desalojarlas sin ningún tipo de restricciones. Detuvieron a alumnos y profesores y, obligándolos a retirarse, los golpearon duramente con sus bastones. Este hecho, conocido como la Noche de los Bastones Largos, significó un duro golpe al desarrollo académico y científico del país, a raíz del cual muchos profesores fueron despedidos y otros renunciaron y debieron exiliarse. El nuevo régimen significaba una verdadera ofensiva hacia el sector de los trabajadores. El plan económico apuntaba a lograr una racionalización de la industria manteniendo una férrea disciplina en los lugares de trabajo. El congelamiento de salarios y la suspensión de las convenciones colectivas de trabajo por 2 años tuvo como consecuencia una grave crisis dentro del movimiento obrero. En marzo de 1968 se convocó a un congreso para normalizar la CGT, en el que Raimundo Ongaro fue elegido como secretario general. Este nuevo dirigente proponía una abierta confrontación con el nuevo régimen de la Revolución Argentina, a diferencia de Bandor, que planteaba una posición más conciliadora. Esta diferencia desembocó en la ruptura de la CGT. Los seguidores de Raimundo Ongaro se agruparon en la CGT de los argentinos, mientras que los seguidores de Bandor lo hicieron en la CGT Azorpado. En la provincia de Córdoba, en Rosario y en el sur de la ciudad de Buenos Aires habían crecido industrias vinculadas a los sectores automotriz, siderúrgico y petroquímico, en las cuales se establecieron sindicatos
por empresa. Esto significaba que las negociaciones entre trabajadores y empresarios se hacían al nivel de cada fábrica. Como consecuencia, los sindicatos no dependían de la estructura sindical nacional y por lo tanto la presión que podían imponer contra el patronal recaía en las bases. De este modo, algunos sindicatos comenzaron a surgir dirigencias que mantenían un vínculo más directo y democrático con los trabajadores. Estas características distanciaban profundamente a este nuevo sindicalismo del bandorismo. También se diferenciaban de él por ser más combativos y ejercer la acción directa a través de paros acompañados de movilizaciones y tomas de fábricas. En el año 1969, varios acontecimientos marcaron el comienzo de la crisis de la Revolución Argentina. Uno de ellos fue el Cordobazo, un suceso que desencadenó la decisión del gobernador de Córdoba, Carlos Caballero, en abolir el sábado inglés, sábado que les otorgaba a los trabajadores el pago de una jornada completa, cuando la jornada real del día sábado era de 4 horas. Como consecuencia, se realizaron movilizaciones, convocadas por los sindicatos, que fueron duramente reprimidas por la policía. La situación provincial se volvió particularmente tensa, en especial por el gran peso de la clase obrera en la sociedad cordobesa. Este conflicto local coincidió con los de las otras provincias. En Corrientes, el aumento de los precios de los comedores universitarios originó una movilización en la que, a causa de la represión policial, murió un estudiante. La protesta se extendió y la represión causó la muerte de 2 estudiantes más en la ciudad de Rosario. La conmoción fue tal que tanto la CGT de Azopardo como la CGT de los argentinos decretaron un paro general de 24 horas para el día 30 de mayo. El 29 de mayo, obreros y estudiantes se movilizaron y en el enfrentamiento con la policía que los reprimió, murió el obrero Máximo Mena. Rápidamente la manifestación se transformó en una rebelión, en la que obreros y estudiantes armaron barricadas y ocuparon la ciudad durante 2 días. Gran parte de la clase media apoyó a los obreros. Finalmente, el ejército pudo reprimir la insurrección cuando se declaró el toque de queda. Como resultado, muchos dirigentes sindicales fueron detenidos y condenados a prisión, entre ellos su mayor referente, Agustín Tosco. El Cordobazo excedió los reclamos económicos puntuales y se volvió la expresión de rechazo al régimen autoritario de Onganía. El surgimiento de la guerrilla. Ante un régimen militar que había eliminado todos los canales democráticos para la participación política y que continuamente aplicaba la represión violenta, los jóvenes buscaron nuevas formas de ejercer la política y combatir la dictadura. Siguiendo el ejemplo de la Revolución Cubana, que recurrió a la guerra de guerrillas para cumplir con su objetivo, distintos grupos de jóvenes argentinos se organizaron de esta manera para conseguir sus reivindicaciones. Pero a diferencia de Cuba, las guerrillas fueron predominantemente urbanas, es decir, su campo de acción fue la ciudad. De este modo surgieron distintos grupos. Las principales organizaciones guerrilleras fueron: la organización Montoneros surgió en 1970 y su primera acción armada fue el secuestro y posterior fusilamiento del expresidente Pedro Eugenio Aramburu. Este hecho le garantizó la fama inmediata a la organización, que con los años se convertiría en la guerrilla más grande de la Argentina y mantendría una fluida relación con Perón. Las Fuerzas Armadas Peronistas encuentran su origen en un grupo de jóvenes que habían formado parte de la resistencia peronista. Su primera acción fue en 1967, cuando instalaron un foco guerrillero rural en la provincia de Tucumán. Sin embargo, esta operación fue frustrada a las pocas semanas por las Fuerzas Armadas, y todos los participantes fueron detenidos. El Ejército Revolucionario del Pueblo. Como brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Revolucionario del Pueblo surgió en 1970, con el objetivo de lograr la revolución socialista en la Argentina. Su propósito era terminar con el capitalismo y así abolir las desigualdades sociales existentes entre empresarios y trabajadores. En este sentido, fue el único grupo guerrillero de reconocimiento que no adhirió a Perón, al que acusaban de defender los intereses de los empresarios. Roberto Marcelo Livingston asumió la presidencia
Él marcó un cambio de rumbo en la política económica. Propuso proteger la industria nacional. Para ello, puso en práctica una serie de medidas de corte nacionalista, estimulando la consigna, compra nacional, y obligando a las empresas estatales a comprar insumos realizados en nuestro país. Por otra parte, aumentó los aranceles a las importaciones para proteger a la pequeña industria de competencia extranjera y otorgó créditos a las pequeñas, medianas industrias. Por último, dispuso aumentos salariales.